En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, pregunto, los fundamentos de la iglesia, los hitos del tiempo del fin. Falta gente aquí, hermano Benítez, falta gente aquí. Fuércelos a entrar, dice la Biblia. Pregunto, ¿cuáles son los hitos del tiempo del fin? Los pilares y fundamentos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día que nos hacen ser los portadores de la verdad. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? La purificación del santuario. ¿Qué más? La justificación por la fe. ¿Qué más? El mensaje de los tres ángeles. ¿Qué más? El templo de Dios en el cielo, el santuario. ¿Qué más? El santo sábado. ¿Qué más? La santa ley de Dios y la no inmortalidad del alma. Hay un mensaje especial que tiene la Iglesia Adventista del Séptimo Día y que es uno de los mensajes céntricos, que es, diríamos, la parte medular que va de principio a fin en toda la historia, en toda la carrera y el peregrinaje de la iglesia. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Desde Génesis 3:15 se predica el primer evangelio. Y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre ella y su simiente. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás, ¿dónde? Este es el evangelio, hermanos. La justicia de Cristo, el plan de salvación, la esperanza de vida que necesita el mundo. Dos cosas necesita el mundo, hermanos. Dos cosas necesita el mundo. Número uno, el mundo necesita ser advertido de que hay mucho engaño. Número dos, el mundo necesita esperanza, necesita saber que hay misericordia, que hay perdón y que hay salvación gratuita en Cristo Jesús. Amén. Ese es el mensaje, queridos. Ese es el mensaje, la parte central. Ya hablaremos del tercer ángel, queridos hermanos. La sierva del Señor dice que el corazón y el mensaje del tercer ángel, ¿qué cosa es? ¿Cuál es? ¿Qué es? La justificación por la fe. Ya hablaremos de eso, no me adelanto, pero la sierva del Señor menciona con claridad que precisamente el mensaje de justificación por la fe, el mensaje de justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel. Hermanos, cuán importante es que nosotros podamos comprender cuál es ese mensaje, que es un mensaje donde se habla acerca de la salvación que es totalmente gratis. Por esa razón tenemos que estudiar todo esto tan importante que necesita el mundo hoy. Esto necesita el mundo hoy. Estamos compartiendo este enlace para que lo tengan los hermanos en distintas partes del mundo donde están sintonizando. Queridos hermanos,
Es el segundo pilar. Ya vimos la purificación del santuario y tienen totalmente, los pilares están relacionados, porque la purificación del santuario es el juicio investigador, pero lo más importante del juicio investigador, hermanos, es que el Señor tiene misericordia y en Él se encuentra el perdón. Estudiemos entonces ahora algo muy importante que se llama la escalera santa de la perdición. ¿Cómo se llama? La escalera santa de la perdición. ¿Cómo es posible que sea santa y es de la perdición? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo, ¿qué cosa? Por la fe vivirá, y la fe sola. Amén. Pero hubo un personaje muy importante hace más de 508 años, para ser exactos, porque el 2017 se celebraron los 500 años de la Reforma. Hace 508 años el Señor levantó a un hombre llamado Martín Lutero, el campeón de la verdad. Martín Lutero, desde que fue pequeño, sus padres dijeron: queremos que sea un abogado, queremos que sea un gran hombre, queremos que sea una personalidad, pero él eligió ser pastor de la iglesia desde niño. Cuando por fin fue joven, Martín Lutero, que amaba y amó a Dios y se entregó completamente al Señor, siendo ya monje, decidió ir a la ciudad santa. En esos tiempos, ¿cuál era la ciudad santa? ¿Se acuerdan ustedes? Roma, exactamente. Y en breve les comento que en su recorrido, que era días de viaje, se quedaba a dormir en varios monasterios, y cuando él llegó a los monasterios, vio que en los monasterios no había pobreza. Vio que no había pobreza en los monasterios, al contrario, había ostentación, había opulencia, había riqueza. Y otra de las cosas, bueno, algunas otras cosas que él vio fueron interesantes, que no coincidían con el mensaje de la verdad. No coincidían con el mensaje de la verdad. Siguió su camino Martín Lutero hacia Roma, y allá a la distancia, en una colina alta, vio a la ciudad santa, Roma. La vio, y dice el Conflicto de los Siglos que cuando Martín Lutero vio a la ciudad santa, aparentemente santa, ¿verdad? Roma, se arrodilló Martín Lutero y le dio gracias a Dios por vislumbrar la ciudad santa. Martín Lutero siguió su camino, siguió su peregrinaje, y cuando llegó a Roma estaba deslumbrado por la opulencia, la riqueza y todo lo que allí pasaba. Una de las cosas interesantes que dice el Conflicto de los Siglos en sus primeros capítulos es que Martín Lutero de repente escuchaba a los monjes que estaban allí, a los sacerdotes, contar chistes, bromas livianas. Había risotadas allí, y dice: ¿no que estos eran unos santos? Esto no me lo habían enseñado. En uno de los monasterios, en una ocasión, Martín Lutero, en su viaje hacia Roma, encontró una Biblia encadenada. Imagínense, la única Biblia que había en ese monasterio, y encadenada. Y Martín Lutero, con mucha reverencia y temblor, hojeaba las Sagradas Escrituras. Sin saber lo que vendría en su vida.
Cuando llegó a Roma Martín Lutero, lo primero que vio, aparte de la opulencia, vio las reliquias. ¿Qué es una reliquia? ¿Qué es una reliquia? Las reliquias son restos corporales o pertenencias de los santos, que en la Edad Media el catolicismo pidió que se adorasen o le pidieran o dieran ofrendas o limosnas a esas reliquias e iban a recibir dones y sanidad y bendiciones. Desde la Edad Media, el Apocalipsis 12 nos habla precisamente de que hubo corrientes y el enemigo circundó a la iglesia en medio de tinieblas. Y entonces las escrituras fueron suplantadas por la tradición, por la superstición. Cambió totalmente la verdad y pasaron siglos de tal manera que hoy mismo tenemos problemas para enseñar la verdad. Porque después de varios siglos de mentira y engaño, la gente sigue creyendo, aunque no sea cierto, sigue creyendo en ello. En México tienen la Virgen de Guadalupe. Y aunque no sea cierta, aunque sea mentira, aunque los españoles la impusieron para conquistar a los aztecas y mayas en México, la gente sabe que no es cierto, pero dice: es mi creencia y respétela. Qué triste situación. Qué situación tan complicada. Hermanos, las reliquias son restos corporales o pertenencias de santos. Las reliquias del Vaticano son miles y valen miles y millones de dólares. Las reliquias tienen que ver con pertenencia de santos, objetos, figuras que son veneradas, adoradas. Tenemos muchas reliquias que son cabezas de huesos, orejas, dientes, uñas, pelos, piedra, agua, aire, trapo, sudor, un brazo de una santa, las increíbles reliquias que venera la Iglesia Católica Romana. Hasta aquí hay hasta un prepucio. Miles de reliquias para engañar a millones en el mundo. Por ejemplo, el pie de María Magdalena y su cráneo dicen que están allí. La paja santa del pesebre, y que también, como hay varios hilos de paja, un hilo de paja vale 52.300 pesos, que son alrededor de unos, ¿qué diríamos? $2.500. $2.500. La paja del santo pesebre. También tienen el santo pañal del niño Jesús en Roma. Ahí está el pañal. No sé cómo le hicieron para conseguir ese pañal. Es otra reliquia. Pero también tienen ahí la sagrada cuna, y que no está completa. Es solamente un pedazo de tabla que dicen que fue de Jesús. Y la gente llega: ¡ay, esta es la cuna del niño! Y se arrodillan y le dan dinero al Vaticano. Y con nada más tocar la cuna de Jesús, tienen perdón de pecados también. Esto es lo que enseñaba la Iglesia Católica Romana desde los tiempos de Lutero. Esto fue lo que vio Lutero cuando llegó a Roma. El santo prepucio, hermanos, da vergüenza, pero esto también está en el Vaticano. La santa leche de María, imagínense ustedes, dicen que guardan unas gotas de leche materna de María. Imagínense ustedes, y que es una reliquia. Están pedazos de madera de la Santa Cruz. También están algunos clavos con los cuales clavaron a Jesús, y la gente todo lo cree. Las santas espinas.
Está la basílica de la Santa Sangre también que guardan de la cruz. El manto sagrado, que es el manto de Turín, también es santo. Un pedazo de la toalla de Jesús cuando lavó los pies de los discípulos, también están en el Vaticano. La piedra de Santa Ana, el santo bastón de San José, las santas huellas de Cristo. ¿Cómo hicieron para que esas huellas pudieran tenerlas en Roma? El santo plato de Juan el Bautista y también su cabeza. La cabeza de Juan el Bautista también lo tienen allí. Ay, hermanos, cuántos inventos. Y me quedo corto. Son más y más y más y más reliquias para hacer mandas, peticiones y penitencias. Y hermanos, no estamos en contra de los fieles católicos. Son nuestros amigos, son los que nos llevan en los taxis, son los choferes de los autobuses, los pilotos de aviones, el de la tienda. Ellos son católicos, son nuestros vecinos y amigos. No estamos en contra de los fieles católicos, pero sí denunciamos el engaño, la mentira y la manipulación del Vaticano, de Roma pagana, Roma papal. No estamos en contra de los fieles católicos, aclaramos aquí, porque dice Eventos de los Últimos Días que de allí saldrán muchos que serán parte del mensaje final, del remanente. Amén. De ahí saldrán muchos, pero hay que enseñarles a estudiar la Biblia, hay que mostrarles la verdad, hay que enseñarles que Cristo viene. Hay que sacarlos del engaño, de la mentira, de la superstición y de las famosas reliquias que son un sacrilegio, una blasfemia para la historia verdadera de la palabra de Dios. Y por último, hermanos, tenemos a la Santa Escalera de Pilato. Por eso el tema le he titulado La Escalera Santa de la Perdición. ¿Por qué razón? Estas escaleras, hermanos, están en Roma. Estas están en Roma. Pero según el Vaticano, estas escaleras no son de Roma, sino que son de Pilato. ¿Cómo las trasladaron a Roma? Pregunto. Por decreto expedido poco antes, el Papa había prometido indulgencia a todo aquel que subiese de rodillas la escalera de Pilato. Desde los tiempos de Lutero, todo el que subía las escaleras de rodilla tenía perdón de pecados. Que se decía que esa escalera era la misma que había pisado nuestro Salvador al bajar del tribunal romano, y que, según aseguraban, había sido llevada de Jerusalén a Roma de un modo milagroso. Estuve investigando acerca de la escalera, hermanos, está desgastada de tanta gente que pasa allí. Pero cada año la remodelan otra vez para que parezca intacta. Y para que la gente suba a esa escalera de rodillas y obtenga indulgencias. Las indulgencias es compra de perdón, venta de perdón y también negociación de pecados. Que todavía las indulgencias, hermanos, todavía existen en nuestro tiempo. Todavía se vende perdón, se vende salvación. Cuando la Biblia dice, sois salvos por gracia, no por obras. Entonces Lutero empezó a subir las escaleras y a media escalera le llegó un pensamiento, rebotó en su mente, dice el conflicto de los siglos, y fue el texto de Romanos 1:17, mas el justo por la fe vivirá, la fe sola. Eso llegó a su mente y le golpeó. ¿Saben qué hizo Martín Lutero? Se puso de pie, salió corriendo, se fue hacia un lugar desolado a orar y a pedir perdón al Señor. Y eso le quedó grabado en su mente
y en su corazón. El conflicto de los siglos, la página 56 dice, para dar a los convertidos del paganismo algo que equivaliera al culto de los ídolos y para animarles a que se aceptaran nominalmente el cristianismo, se introdujo gradualmente en el culto cristiano la adoración de las imágenes y de reliquias. Allá en México, como aquí en Perú, hay un catolicismo fuerte. Allá en México, como en Perú, hubo también Inquisición. ¿Sabían ustedes? Hubo Inquisición. Estos dos países tienen alguna similitud hasta en culturas, y hay buenas relaciones entre Perú y México. Siempre que entramos no nos dicen mucho, pásenle, gracias a Dios, no nos cuestionan. Pero quiero decirles que también, así como en Perú, en México, en la principal catedral de la Ciudad de México, que está frente al Palacio y en el Zócalo de la Ciudad de México, que es impresionante, los palacios muy antiguos, de 500 años, más de 500 años. Usted entra a la catedral y empieza a ver reliquias y santos e ídolos por todos lados, y sobre todo santos. Que santo para hasta para el piquete de chinche, santo para la mordida de perro. ¿Y saben quién es? San Roque, que ese perro no me toque. Diversos santos de todo tipo, de tantos inventos que hay, que son impuestos al catolicismo para mantenerlo subyugado, dependiendo de ellos y no de Dios. Un día, mientras estaba Lutero subiendo devotamente aquellas gradas, recordó de pronto estas palabras que como trueno repercutieron en su corazón: el justo vivirá por la fe. Romanos 1:17. Se puso de pronto de pie y huyó de aquel lugar sintiendo vergüenza y horror. Y ese pasaje bíblico no dejó nunca de ejercer una poderosa influencia en su alma. Desde entonces vio con más claridad que nunca el engaño, que significa para el hombre confiar en sus obras para su salvación. Esto es lo que enseña el catolicismo, y cuán necesario es tener fe constante en los méritos de Cristo. Ese es el pilar de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, de la verdad presente, el fundamento de que la salvación es por gracia, no por obras. Amén. Sus ojos se habían abierto y ya no se cerrarían jamás para dar crédito a los engaños del papado. Conflicto de los siglos. Por eso, hermanos, el libro Conflicto de los siglos, aquí tienen algunas cajas. Hermoso libro. Por favor, estúdielo de nuevo. Número 1. Y número 2, distribúyalo. Porque el Espíritu Santo llegará a muchas almas para que, abriendo el libro, puedan conocer la luz de la verdad y los lleve a la palabra de Dios, a la Santa Biblia, y los lleve a Cristo Jesús. En todos los países donde hemos estado y en todas partes del mundo se están distribuyendo Conflictos de los siglos, hermanos, y hay un despertar tremendo. Si quieren ustedes saber el trabajo de la iglesia en este tiempo, hermanos, es sembrar la semilla del Evangelio eterno a través de la repartición de libros gratuitos. Y el libro que más se debe dar es el Conflicto de los siglos. Sin embargo, ya también hay amenazas, hermano. Hay dos enemigos del Conflicto de los siglos. Desde que Elena G. de White transcribía este libro inspirado por el Espíritu Santo, tuvo muchos problemas. Hay dos enemigos, hermanos, del libro Conflicto de los siglos. Número 1, el Vaticano. Hace poco y en las redes sociales hay un sacerdote que dice: quémenlo.
porque ya lo leí y de principio a fin ataca al catolicismo. No ataca, desenmascara, quita la venda de los ojos, ayuda a los fieles católicos, pero sí denuncia al papado, sí lo denuncia, hermanos, porque es el hijo de perdición, el hombre de pecado. El papado, para que ustedes sean exactos y precisos según el conflicto de los siglos, es el corregente de Satanás. Lo dice ahí, es el corregente de Satanás. Sí, se hace pasar por el Cristo, se condecora como Dios, porque está escrito en segunda de Tesalonicenses, acuérdense que es el hijo de perdición, la gran apostasía que se opondrá contra todo lo que se llama Dios y ocupa el lugar de Dios. Es el papado, 1260 años mintiendo, engañando y persiguiendo a la iglesia del Señor Jesucristo. Persiguiendo a los dos testigos, según Apocalipsis 11, aquellos vestidos de saco que fueron expuestos en la plaza y quemados. Hermanos, tenemos que distribuir este libro para que el mundo católico despierte. ¿Y saben qué? Ya está despertando. Gracias a Dios, ya está despertando, porque Dios tiene misericordia y no dejará en el engaño a los fieles católicos. No los va a dejar en el engaño, les va a mostrar la verdad para que caminen con ella, y muchos de ellos serán parte de los obreros de la hora undécima. Así que adventistas del séptimo día, verdad presente, cuiden su lugar, porque si no vienen otros con más ímpetu, con toda su fuerza, amor y celo hasta la muerte. Hagamos la obra del Señor. Y repito una vez más, aunque sea, como dicen en México, disco rayado. Repito, no se metan en corrientes, ideas paralelas, doctrinas. No, ubíquense en nuestro fundamento, los 7 pilares, y trabajemos hacia adelante para el Señor. No dejemos que nada ni nadie quite su lugar. Retén lo que tienes. Apocalipsis 3:11, para que ninguno tome tu corona. De lo contrario, vienen otros, hermanos. Vienen otros que van a empujar fuertemente. Y entonces, ¿dónde queda mis 40 años de ser adventista? 30 años de ser adventista, 20 años, 50 años. Si sigo sentado arrullándome, tibio y adormecido, ahí me va a quedar. De nada sirve el tiempo sino abrir el corazón en el último momento. Hay un grupo de monjas, hermanos, ahorita con un problema, una crisis fuerte en el Vaticano. Las monjas clarisas, que son bastantes, muy famosas en sus cantos y alabanzas, se han hecho disidentes del Vaticano. Las monjas clarisas, hermanos, qué maravilloso. Dios, si nosotros callamos, las piedras hablarán. Ya no callemos. Dejemos de estar discutiendo, dejemos de estar debatiendo, dejemos de estar entreteniéndonos. Hay una misión importante que cumplir y ya estamos llegando a la fase final. Es el tercer ángel. Asumamos nuestra responsabilidad. Oremos unos por otros, aconsejémonos unos a otros. No nos calumniemos unos a otros, no nos critiquemos unos a otros. La Biblia dice en Judas que los espirituales corrijan a los débiles. Pero si no es espiritual, no corrija, porque lo que va a hacer es pelear. Corrija a su hermano que está allí y usted le dice: mira, tienes que mejorar en esto y en esto. Y él le dice: tú también tienes que mejorar en esto, esto y esto. Y se arma la discusión. Hermanos presentes, sé que vienen de distintos lugares. Aquí en Santa Rosa, Puerto Maldonado, el Señor nos ha convocado para poder recibir el Espíritu Santo, para capacitarnos y dar testimonio de que somos el pueblo de Dios. El pueblo de Dios tiene que distinguirse en la verdad presente, en la justificación por la fe.
en el amor por las almas y no entretenerse en otra cosa. Hermanos, no pierdan su concentración, no pierdan su consagración. Habrá más problemas, más pruebas, más tentaciones, viene más fuerte. No les puedo decir que vienen cosas bonitas. Antes de que Cristo venga y nos dé la corona de la vida eterna, viene la crisis, viene el Calvario. Y si hoy no estoy preparado con los problemas menores, ¿qué será cuando vengan los mayores? Si todavía la ley dominical no ha llegado y todavía no paso estas pequeñas pruebas, entonces ¿qué? Oremos que el Señor nos ayude, nos levante, nos despierte y asumamos nuestra responsabilidad. La sierva del Señor dice que vienen muchos del catolicismo a ser parte de este mensaje. Y vienen los obreros de la hora 11. ¿Le gustaría que alguien tome su lugar? Hagamos lo que tenemos que hacer, porque el tiempo es corto. Los engaños del papado, hermanos, terribles. Dice el conflicto de los siglos en la página 55. La doctrina de la supremacía papal supone abiertamente a las enseñanzas, se opone a las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Solo por la usurpación puede el Papa ejercer autoridad sobre la Iglesia de Cristo. Solo por usurpación. Ellos no representan a Cristo, representan al enemigo. Pero visten de blanco, pero son sepulcros blanqueados. Denigran el santuario y usan la misa para poder distraer, y un culto ostentoso, su música cautivadora, que a la gente la hace humillarse. Tienen sus grandes catedrales bien altas para que el fiel cristiano se sienta pequeñito y no tenga reverencia, tiene miedo. Allá en México hicieron una prueba con niños de kinder, de preescolar, no sé cómo se llame aquí. Jardín, ¿sí? Un grupo de 30 niños hicieron una prueba y los metieron a la catedral principal para ver cuál era la reacción emocional de los niños, y entraron suavemente, les dijeron que no hicieran ruido. Entraron, vieron las imágenes, vieron la cruz, vieron toda la ostentación, el oro, la altura de la catedral. 30 minutos despacio y salieron y los entrevistaron. ¿Tú qué sentiste? Y me dio miedo. ¿Y tú qué sentiste? Me asusté. No es reverencia lo que hay allí. Hay una mezcla entre la superstición, entre la tradición, con una etiqueta de nombre cristiano. Hay figuras horribles adentro, monstruos, dragones. ¿Qué hacen todo eso allí? Y sintieron los niños miedo, no temor. Ustedes entran a una catedral católica, yo pregunto, ¿hay bullicio? ¿Hay ruido? Pero entren a un templo adventista, ¿cómo hay? ¿Cómo es? ¿Se dan cuenta, hermanos? Cómo el enemigo trabaja, todo lo tergiversa, todo lo transforma para que sea denigrante. Hermanos, si te sales de la iglesia, ¿qué dice el catolicismo romano? No te salvas. Si te sales de la iglesia, no te salvas. La tradición está sobre la Biblia. Si te mueres, te vas al cielo. Si mueres en pecado, puedes ir al purgatorio. Si no te confiesas y si no haces penitencias y si no das limosnas ni oras por el Papa, no hay perdón. No hay perdón. Es un verdadero negocio. ¿Cuándo alcanza perdón un católico? ¿Cuál es el sistema de perdón de la Iglesia Católica? Todo esto: penitencia, confesión, oración por el Papa de manera permanente. Y nunca le dicen alcanzaste el perdón total, a menos que pague su indulgencia.
Solo María, intercesora, te puede salvar. Un hereje debe de morir. ¿Quién es un hereje para la Iglesia Católica? ¿Quién es un hereje? O pregunto yo, ¿qué es un hereje? Un hereje, el código canónico, búsquenlo en internet, ahí está, manifiesta que un hereje es el que no es católico. Entonces, ¿quién es un hereje? Todos los que no sean católicos. Y el Concilio de Trento dice con claridad, y no se ha borrado, todo hereje, ¿qué cosa? Debe de morir, debe pagar con su vida. Hermanos, y hace unos años el ex papa que ya murió, Francisco, un papa argentino, Jorge Bergoglio, pidió perdón. ¿Sí escucharon ¿Sabían ustedes eso? Pidió perdón. Le pidió perdón a los valdenses por las persecuciones. Más de 100 millones de cristianos, más de 100,000 cristianos murieron, de los que se saben, porque los jesuitas quemaron todos los decretos y bulas de condenación de los cristianos, pero quedó un poquito de información. No querían dejar rastro, pero se alcanzaron más de 100,000 muertos cristianos. Entonces Francisco, el ex papa, que fue un papa muy sarcástico, de humor negro, con mucha blasfemia, ¿saben qué? Pidió perdón a los valdenses. Entonces, si pidió perdón, ya se puede salvar, ¿verdad? ¿Es válido el perdón? ¿Por qué no? Si está pidiendo perdón. Sí, pero Francisco pidió perdón. ¿Está bien pedir perdón, sí o no? Sí, claro que está bien. ¿Es válido ese perdón? Pero eso que tiene, Saulo de Tarso también cuidó la ropa de los que mataron a Esteban y fue perdonado. Hermano, ¿allá? Fuerte. Gracias, hermana. El perdón tiene un camino y no cualquier perdón es aceptable. ¿Por qué no has aceptado el perdón de Francisco? Porque él puso su cara así de borreguito, perdónennos. Y la gente rápido pidió perdón. Pero hay algo que la gente no se entera. Yo mencioné que en el Concilio de Trento se instituyó que el hereje debe de morir. Y un hereje es todo aquel que no es católico, todo aquel que no rinde pleitesía a Roma. Y en el Concilio de Trento se dijo que había ir a la hoguera, a la guillotina, al potro, a la tortura y a la muerte y a la horca. El Papa Francisco pidió un perdón falso. Porque si ese perdón hubiera sido genuino y del corazón, hubiera sacado los documentos del Concilio de Trento y en ese momento los quema
no lo sacó. ¿Eso qué significa? Que Roma nunca cambia y que seguirán haciendo decretos de muerte. Por eso no hay perdón, no existe el perdón, porque no hay arrepentimiento. Y la sierva del Señor en el conflicto de los siglos, repito, dijo: Roma nunca cambia. De paso, hermanos, Roma es la institución que tomó el enemigo. Apocalipsis 13:2. El dragón le dio a la bestia que salió del mar, a Roma, le dio su poder, trono y grande autoridad. ¿Se acuerdan? 3 cosas le dio. Por esa razón, Roma es la perseguidora número 1 del pueblo de Dios. Cuidado con Roma, hermanos. Y algo más muy importante, cuidado que la iglesia se romanice, porque el plan de Roma desde el Concilio Vaticano II, ya lo mencionamos, es establecer un plan de conquista misionera para todas las denominaciones. Y ya lo logró, sí, hermano Pablo, ya lo logró. Por eso estamos aquí, porque no queremos ser romanos, porque no queremos ser semiadventistas y semirromanos. Nosotros tenemos que representar la verdad pura y el carácter de Cristo Jesús. Su manto de justicia no se combina, ni se infiltra, ni se mezcla con nada. Amén. Estamos en pleno zarandeo y en pleno proyecto ecuménico. Tenemos que nosotros asumir nuestra responsabilidad, porque pronto se nos dirá a usted y a mí: sé fiel hasta la muerte, que yo te daré la corona de la vida eterna. Hermanos, vienen cosas terribles. Yo sé que sufrieron algunos que vienen de muchas horas de viaje. Está la hermana por ahí de Bolivia, ¿verdad? De Cochabamba. De lejos viene. Cuánto sufrimiento, cuánto cansancio, pero aquí está. También nosotros venimos de lejos, hermanos, de más lejos todavía, pero estamos aquí porque esta es la iglesia del Señor, porque amamos al Señor, porque sabemos que Cristo viene pronto, y antes de que venga tenemos que pasar por una crisis terrible de prueba, por un zarandeo. Y venimos aquí para fortalecernos unos a otros, para ubicarnos y tener una identidad, porque el adventismo está perdiendo su identidad. Hermanos, yo no quiero criticar ni hablar, que no sea una crítica, pero tenemos que decir lo que dice la profeta y el espíritu de profecía. El adventismo, hermanos, si no se arrepiente, será vomitado. Y son palabras duras. Pero si a alguien le parece muy duro, puedo cambiar mi tema. Y podemos hablarles del amor solamente. Podemos hablarles de darles una palmadita en la espalda, de la superación personal. Vamos a hablar de los niños, vamos a hablar de la fiesta que viene, cómo festejar las fiestas. Hermanos, tenemos que predicar la verdad presente. Cristo viene pronto y no es posible que estemos perdiendo el tiempo con el ecumenismo. Por eso nos separamos del sistema, porque los líderes de la iglesia, los caudillos del Israel moderno han hecho nexos con Roma. Triste y lamentablemente. Se han unido a las instituciones seculares paganas que están en contra de la santa ley de Dios, que están en contra del santo sábado, que están en contra de la justificación por la fe. Por eso no existe el perdón de Roma. No se dejen engañar por los medios de comunicación. Estudien el conflicto de los siglos, Daniel y Apocalipsis, y verán toda abiertamente las estrategias de los representantes del enemigo aquí en la tierra. Ya hablamos de León. Y hermanos, de Francisco lo tratan mal, ven que fue malo. Pero aparece este Papa como alguien bueno, noble, tranquilo, educado, respetuoso, y que por cierto tiene ciudadanía peruana, que por si fuera poco, no sé si es un lujo
un regalo que les da. Fares, no sé cómo se sientan ustedes, pero yo me pongo a preguntar, ¿y por qué no fue mexicano? Ya los peruanos tienen su papa. 20 años como misionero acá. Y viene por acá porque aprecia mucho. ¡Qué bárbaro! Terrible, hermanos. Cuidado. Disculpen si hablo mal, ¿verdad? De un ciudadano. La verdad es que no importa de dónde sea, ellos tienen su postura y respaldo romano. Representan otra cosa, no a Perú ni a ningún país, representan a Roma directamente. Hermanos, cuidado con jugar con ellos, porque son muy astutos los jesuitas. Los jesuitas se hacen adventistas, se hacen maestros, colportores, pastores, dirigentes, y son los que tratan de cambiar la mentalidad y los pilares adventistas. Hermanos, quizá para algunos les parece duro lo que estamos diciendo, pero es la verdad y tenemos que despertar a ello. En este punto la iglesia sí tiene que poner atención. Todas las ideas y corrientes que surgen en estos tiempos y que cada quien tiene una, viene de Roma. Porque Roma dijo, y busquen este libro que se llama Las llaves de esta sangre. ¿Alguien lo conoce? Las llaves de esta sangre. Gracias, hay 3, 4 personas que lo conocen. Mana Ali también. ¿Saben qué? En Las llaves de esta sangre menciona el adventismo y es un libro político, de la geopolítica. Es un libro de un ex jesuita que también mataron a Malachi Martin. Y saben una cosa que dice allí: todos tienen que entrar al aro, al nuevo orden mundial. En Las llaves de esta sangre habla de la hegemonía y la ascensión del poder romano a través de Juan Pablo II. Cosas terribles dice allí, y de repente dice: todas las denominaciones, todas entrarán, incluyendo a los adventistas del séptimo día. La intención es que entren al domingo. La intención es que sean parte de su sistema, parte del movimiento político, económico, ecuménico. Todo el poder le fue ofrecido, todo le fue ofrecido. Lo que le ofrecieron al Señor Jesús cuando llegó el enemigo en el desierto, cuando Jesús estaba en ayuno, ¿qué le dijo? Le mostró los poderes del mundo y le dijo: todo esto te daré. ¿Sí qué cosa? Escrito está, respondió el Señor Jesús: al Señor tu Dios adorarás, ¿y qué más? Y a Él solo servirás. Y entonces el enemigo se fue porque Jesús había vencido. Pero encontró a Roma, a los césares, los emperadores romanos poderosos, y entonces les dijo: ustedes son como dioses, lo que le dijo Adán y Eva. Y entonces los emperadores impusieron el adorador del emperador como Dios, y empezó la idolatría de los emperadores, y eso le gustó al enemigo y dijo: esta nación me sirve. Esta nación me sirve. Y resulta, hermanos, que Babilonia cayó, subió Medo-Persia, que Medo-Persia cayó, subió Grecia, que Grecia cayó y subió Roma en el 168. Pero pregunto, ¿cuándo cayó Roma? ¿Cuándo cayó Roma? En el 476 Roma hizo una estrategia de división y se hicieron 10 tribus bárbaras. No cayó. Seguimos los 1260 años, del 538 a 1798, y medio se zarandeó Roma con la herida de muerte del Papa Pío VI, y empieza el tiempo del fin. Pero ¿qué dice Apocalipsis 13:3? Y su herida fue, ¿qué cosa? Su herida de muerte fue sanada. Entonces, ¿cuándo cayó Roma? El Vaticano, aunque sea perverso, blasfemo, aunque haga guerras, aunque destruya, aunque sea genocida, aunque haga lo que sea,
no caerá. No ha caído. ¿Cuándo cae Roma? ¿Cuándo cae Roma? ¿Cuándo cae Roma? Roma papal en su fase, primero fue imperial, luego papal, hasta que el Señor Jesucristo venga. Apocalipsis 18 habla que queda sola, y sí es zarandeada, es despojada, pero el enemigo todavía la sigue teniendo así hasta el final, con el espíritu de su boca, con el resplandor de su venida. Ahí es echado al lago de fuego, dice la Biblia. Hermanos, estamos ante un enemigo poderosísimo, impotente, extraordinario, imponente, extraordinario, poderoso, inteligente. No podremos con ellos. No, otro Goliat. ¿Y saben una cosa? Ese famoso Francisco que ya murió, imagínense ustedes, jesuita, el principal ejército más poderoso de la Iglesia Católica del Vaticano son los jesuitas, y quien fue más de 10 años, no sé cuántos años duró Francisco. Bueno, ahí está el libro, lo tiene el hermano Augusto, Terroristas Secretos, un buen libro que tiene allí. ¿Saben una cosa? Los jesuitas son los que gobiernan. Llamaron a los masones, a los Illuminatis, las sociedades secretas dependen de allí, de Roma. Aún la mafia siciliana, los cárteles de todo el mundo pasan por ahí. Mucho poder, mucho dinero, pero algo muy importante que es bueno destacar, hermanos, que en el Vaticano se encuentran todos los libros del espíritu de profecía, todos los libros están allí, bien leídos, bien estudiados, para poder desestabilizar. Por eso dije que hay dos enemigos de el conflicto de los siglos. Hay dos enemigos. Número uno, el Vaticano. El Vaticano, número uno. Y número dos, los infiltrados en las distintas organizaciones cristianas, incluyendo la adventista. Hay libros, hermanos, ejemplo, Conflicto de los Siglos del 2010, puede ser que anduvo por acá en Argentina y México, con citas, con párrafos quitados. En el Conflicto de los Siglos quitaron la palabra papal, que Elena G. dejó ahí, puso con su puño y letra, inspirada por Dios. Quitaron la palabra papal, ¿y saben qué pusieron? Catolicismo. Así pusieron, catolicismo. En el Conflicto de los Siglos nuevo, hermanos, infiltrado, pusieron a María con M mayúscula y grande. En el Conflicto de los Siglos usted encuentra cuando se condena a las cosas de este mundo y se habla en la Biblia del Dios de este siglo con D mayúscula, cuando debe ser con D minúscula. Hay párrafos totalmente quitados. En el Conflicto de los Siglos del 2010, que se repartió allá en México por parte de la Conferencia General, encontramos el diagrama profético cambiado. No son 7 semanas, 3 semanas, dice allí. Y los textos cambiados de acuerdo de día por año, totalmente tergiversados, cambiados. Alguien dijo por allí muy inocente: ay, es un problema de la imprenta. Un problema puede ser, no decenas de errores. Decenas de errores. Eso tiene una intención, hermanos. No puedo contarles mucho, pero sé de historias de cómo hacían ese trabajo. Desde el Vaticano vienen los cambios a la Conferencia General y muchas otras cosas. Hermanos, gracias. El himnario nuevo, que tiene no sé cuántos 600 y pico de himnos. Digo, ¿cuántos himnos se saben de los 527? Pregunto yo.
Ni siquiera 100 himnos llegaban los hermanos de algunos lugares, o 150 de los 527, y les ponen 600 himnos más. Y en el himnario nuevo, hermanos, entendemos que las octavas fueron cambiadas, y el himno, que era como marcha y música sacra, ahora es música gregoriana, católica. Cantad alegres al Señor. Himnario antiguo. Himnario nuevo. Cantad alegres al Señor. Gregoriano, católico. Y la gente está tan dormida que lo que le diga, ten esto, está bien, amén. Dice, te voy a dar este himnario ecuménico, está bien, amén. Vas a tener este programa de Ministerio de la Mujer para que más adelante sean pastoras, amén. Un pueblo dormido a todo le dice amén. Guía de estudio para adultos. No sé si ya le volvieron a poner sábado, pero le habían quitado la palabra sábado. Miren, es cierto. Y hay muchas otras cosas, hermanos, que han penetrado, se han infiltrado en la iglesia adventista. Por eso estamos aquí aparte, porque queremos volver a las sendas antiguas, porque hemos entendido lo que el Señor está diciéndonos de hace varios días y hace muchos siglos. Mirad que nadie os engañe. Tenemos que cuidar los fundamentos de la iglesia, la justicia de Cristo, la justificación por la fe. ¿Qué dice la iglesia católica? Si te sales, no te salvas. ¿Qué dice el adventismo? Si te sales, te borramos y no te salvas. Lo mismo. Así como hay damas católicas, hay damas adventistas, borraron el trabajo del departamento de Dorcas. Cambiaron el logotipo de 3 ángeles a unas llamas que tienen que ver con el dragón de los jesuitas de Alemania. ¿Sí? Hermanos, perdón si alguien le golpea esto. Léelo, que lo lea mi esposa, por favor. Breve el párrafo. Fuerte. Así es. Hermanos, gracias. Hermano Zacarías, mi esposita también, gracias. Hermanos, yo no estoy entrando a muchos detalles porque me consumiría más tiempo. Apenas vamos en el segundo pilar, así que espero que tengan paciencia, ¿sí? Hermanos, ¿saben? Ha habido muchos cambios en el adventismo. Borraron el departamento de Dorcas, repito, que es bíblico, y pusieron a las damas católicas, damas adventistas, que actualmente empujaron al ministerio pastoral en mujeres, ilegalmente antibíblico. La votación fue en contra, pero de todas maneras hay pastoras ya, y aún en Sudamérica. Ya. Sí, hermano Pablo.
De hecho, en México su registro no dice diezmos, dice limosnas. Sí, todo tiene que ser catolizado. Hermanos, toda denominación que quiera libertad religiosa tiene que ser católica. Si no tiene ese registro o se une al ecumenismo, no es nadie. Y entonces la Iglesia Adventista, que se hizo un Estado Adventista del Séptimo Día desde la Conferencia General por su poder económico, por eso salimos de allí, porque aunque nos digan secta y disidentes, no debemos tener registros de unión ilícita con el Estado ni con Roma. Y el himnario es uno de ellos. En otro momento podemos hablar más, algún momento que se pueda, acerca de que no es correcto el himnario nuevo. Miren que hay himnos bonitos en el himnario nuevo, pero también hay himnos papales allí. Hay himnos que le han cantado al Papa. Y hay un himno, no sé si alguien sepa, porque manejan ese himnario nuevo, hay un himno que no sé el número del himno, pero se habla de los hitos del fin. ¿Se acuerdan de ese himno? Que habla de los poderes de Babilonia, luego menciona a Grecia, luego menciona a Medo-Persia, luego a Grecia, luego menciona a Roma imperial, pero no menciona a Roma papal. Qué cosa tan curiosa. No lo menciona. Si alguien tiene el himnario nuevo, busque eso, los hitos del fin, y va a encontrar que no menciona a Roma papal. ¿Por qué? Porque encubren al hombre de pecado, al hijo de perdición. A pedirle a mi esposa que al final cante un canto. Sí. Sí, correcto. Lo que leyó hace un momento el hermano Zacarías, que leyó mi esposa, la iglesia primitiva iba bien, pero cuando buscó el brazo civil para apoyar, se corrompió. Y entonces cayó en la apostasía. Hermanos, voy a continuar. En el siglo III se estableció la más terrible de las maquinaciones del papado, la Inquisición. El príncipe de las tinieblas obró de acuerdo con los jefes de la jerarquía papal. Hermanos, el Papa exige que todos los hombres le rindan homenaje. Si no, la Inquisición, los 1260 años de persecución, ¿saben qué? Se va a repetir. La historia se repetirá. Y la persecución ya inició. ¿Sabían ustedes que ya inició la persecución? La persecución ya inició, ya mencionamos eso en la mañana. Ahorita está pasiva, te borro, te desfraternizo, te quito tu cargo, si no diezmas, si lees profecía. Pero pronto, cuando no puedan debatir el sábado con la Biblia, viene el decreto de muerte y la persecución será peor que la pasada. La última persecución, hermanos, las mismas pretensiones que sostuvo Satanás cuando tentó a Cristo en el desierto, la sostiene por medio de la iglesia de Roma aún. Y muchos son los que están dispuestos a rendirle homenaje, empero los que temen y reverencian a Dios resisten esa pretensión que es un desafío al cielo. ¿Cómo resistió Cristo las instancias del astuto enemigo? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Lucas 4:8. Dios no ha hecho alusión alguna en su palabra a que Él haya elegido a un hombre para que sea la cabeza de la iglesia. Hermanos, ¿se imaginan ustedes la ilegalidad? Dios, repito, no ha elegido a un hombre para que sea cabeza de su iglesia. No, es un error. Dios no ha elegido tampoco para que haya una cabeza de la iglesia adventista, el Papa adventista, Ayrton Kohler, cabeza de la iglesia adventista. ¿Cómo que cabeza de la iglesia adventista? Si esa cabeza está de cabeza.
¿Quién es la cabeza entonces de la iglesia? Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza ¿de qué? De la iglesia, la cual es su cuerpo, Él es su Salvador. La cabeza de la iglesia es Cristo Jesús, no un hombre. Amén. Los adventistas ahora también aparecen con su papa, su presidente. Y repito, hermanos, yo soy un pastor, pero también mi pastor es Cristo Jesús. Y si aquí no tienen pastores, no se preocupen, Jehová es mi pastor. Amén. Él dirigirá la iglesia cuando los hombres han fracasado, han destruido la obra, han sido reprobados los líderes. Cristo retoma como cabeza a su iglesia para dirigirla con éxito hasta el día final. La cabeza de la iglesia, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que todo tenga preeminencia. Cristo Jesús es la cabeza. Amén. Los romanistas se han empeñado en acusar a los protestantes de herejía y de haberse separado caprichosamente de la verdadera iglesia, pero estos cargos le caen más bien sobre ellos mismos. Recaen más bien sobre ellos mismos. Ellos son los que arriaron la bandera de Cristo y se apartaron de la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas 3. Bien sabía Satanás que las sagradas escrituras capacitarían a los hombres. Bien lo sabía, para discernir los engaños de él y para oponerse a su poder. Por medio de la palabra fue como el mismo Salvador del mundo resistió los ataques del tentador. ¿Cómo vencer? ¿Qué dijo el Señor Jesús y su ejemplo? Escrito está. Escrito está. Por esa razón, hermanos, nuestra única salvaguarda es la palabra de Dios, y el conflicto de los siglos y los libros del espíritu de profecía nos llevan a la Biblia. Amén. Elena G. de White nunca dice, dejen la Biblia y mis libros son más modernos. Ella misma dice, vayan a la Biblia, sean reverentes de la palabra, busquen al Señor Jesucristo. Ella misma dice, yo soy la sierva de Dios, ni siquiera se considera profeta y es profeta, pero ella misma dice, soy la sierva de Dios. Y ese es otro tema, a ver si nos da tiempo de darlo, acerca del espíritu de la profecía, el don profético. A cada asalto suyo, Cristo representaba el escudo de la verdad eterna, diciendo, ¿qué cosa? Escrito está. Escrito está. Ayuden a los amigos católicos, enséñenles a estudiar la Biblia. Muestren las verdades sagradas y santas de la palabra de Dios, y que por su cuenta ellos mismos, sus conciencias sean movidas, sus corazones alcanzados por el Espíritu Santo, para que lleguen a la plataforma de la verdad. A cada sugestión del adversario oponía él la sabiduría y el poder de la palabra para mantener su poder sobre los hombres y establecer la autoridad del usurpador papal. Satanás necesita que ellos ignoren las sagradas escrituras. Hay dos maneras de perderse con la Biblia. Con la Biblia. Una, no estudiarla. Dos, estudiando las Biblias infiltradas. Dos maneras. ¿Te puede perder la Biblia? ¿Se puede alguien perder con la Biblia? Claro que sí. Aquel que no estudie en su contexto, o aquel que esté estudiando Biblias modernas, que sacan toda la verdad. Hermanos, estos tiempos van a ser más difíciles. ¿Quién ha dicho que sería fácil el tiempo del fin? El enemigo está más despierto que nunca, y el Vaticano está a punto de tomar el poder. Por eso están apretando a Estados Unidos. Están apretando a Estados Unidos, porque cuando Estados Unidos llegue a tocar fondo económico, que ya está a punto, le dirá a Roma, ayúdame por favor. Ah, sí, pero pon la imagen de la bestia.
establece la imagen, dale aliento a la imagen de la bestia. Y Estados Unidos lo hará. La bestia que surge de la tierra. Por consiguiente, hay que esconder y suprimir sus verdades sagradas. Repito, Satanás necesita que ellos ignoren ¿qué cosa? Las sagradas escrituras, y por consiguiente hay que esconder y suprimir sus verdades sagradas. Esta fue la lógica que adoptó la Iglesia romana. Por centenares de años fue prohibida la circulación de la Biblia. Y Lutero leía una Biblia encadenada. ¿Se imaginan ustedes las pocas Biblias que había y encadenadas? Y hoy decenas y decenas de Biblia en casa. No tenemos una, tenemos como 4 y no estudiamos ni una. Qué triste es eso. Por eso el enemigo a veces toma ventaja. El Papa vino a ser reconocido casi universalmente como el vicegerente de Dios en la tierra, dotado de autoridad sobre la Iglesia y el Estado. Todo era falso, y así que el Papa es un usurpador. Dice el Conflicto de los Siglos, la página 57, a principios del siglo IV, el emperador Constantino expidió un decreto que hacía que el domingo, un día de fiesta pública en todo el Imperio Romano, el día del sol, fue reverenciado por sus súbditos paganos y honrado por los cristianos. También dice en la página 64, las instituciones bíblicas de la cena, la institución bíblica de la cena del Señor fue sustituida por el sacrificio idolátrico de la misa. Los sacerdotes papales aseveraban que con esas palabras podrían convertir el pan y el vino en el cuerpo, sangre y verdaderos de Cristo, y eso es un canibalismo, porque ellos, cuando está la hostia y el vino ahí, ¿saben qué dicen? Aquí está el cuerpo de Cristo, y lo vuelven a matar y se lo comen. Cuidado con eso, son símbolos, pero para ellos es literal. Así que a eso se le llama canibalismo. A ellos le llaman la transustanciación, que el Señor baja y se mete otra vez al pan y al vino y otra vez muere. Es un sacrilegio y una blasfemia. ¿Recuerdan a Lutero subiendo las escaleras? De repente aquel hombre es tomado por el Señor, lleno del Espíritu Santo, se arma de valor, un solo hombre contra el sistema, contra Goliat. Escribe sus 95 tesis y las clava en la iglesia de Luxemburgo el 31 de octubre de 1517. Martín Lutero clavó las 95 tesis en la puerta de la catedral del Palacio de Wittenberg. Estas declaraban volver a las Escrituras teniendo a Dios como su centro. 31 de octubre, día de la Reforma. ¿Qué pedía Lutero? Quería que corrigiera la iglesia. Volvamos a la Biblia. ¿Qué quería Lutero? Volvamos a la salvación gratuita por gracia. La salvación. Volvamos a la fe, solo la fe, no las obras. Esas son consecuencias de la fe. Solo Cristo y solo Dios la gloria. Ya no más papa. Casi nada pidió. Sacudió poderosamente al mundo. Martín Lutero llegó a ser reconocido como el campeón de la verdad, y Martín Lutero ni cuenta se daba de eso. ¿Saben una cosa? Martín Lutero quería que se corrigiera, que los hombres prelados, esos ostentosos, eran buenos y podían cambiar. Cuando Lutero se dio cuenta que el mismo Papa era corregente, representante de Satanás, no pensaba separarse de la iglesia, pero él mismo dijo: cuán difícil es dejar los escrúpulos de los padres. Porque Martín Lutero dejó la iglesia católica, se separó de ella
y así inició el movimiento protestante, que terminó en el año 2017. Esto en el 2017. Esto es lo que pedía Lutero y esto es lo que pedimos nosotros, hermanos. Esto es lo mismo. Los 500 años de la Reforma se celebraron. Pregunto, hermanos, ¿quién celebró los 500 años de la Reforma protestante? El Vaticano celebró los 500 años de la Reforma. ¡El enemigo! Ahora hay una pregunta, ¿por qué ellos celebran los 500 años de la Reforma? Si son los enemigos, no pueden ver a Lutero ni en pintura. ¿Por qué ellos celebran los 500 años? Pregunto yo, ¿alguien me puede decir? El enemigo es muy astuto. El enemigo es muy astuto, hermanos. ¿Qué hizo Constantino? Se fue con los cristianos aparentemente. ¿Qué hizo el Papa? Se hizo evangélico, también se hizo protestante, hasta celebró misas en templos evangélicos. Y la gente dice, miren, este Papa ya no persigue, este Papa nos trata bien, este Papa es bueno, vamos a unirnos. Destruyó el protestantismo. El protestantismo terminó el 31 de octubre del 2017. Y la estrategia fue que Lutero había sido excomulgado y lo mandaron al infierno en la Edad Media, ya por el año 1520, lo destituyeron y lo llamaron hereje y lo mandaron al infierno. Pero en el año 2000, cosa curiosa, lo sacan del infierno y lo perdonan y lo mandan al cielo, pero Lutero no lo sabe. Lutero no se dio cuenta. Así trabaja el poder papal, hermanos, así trabaja. Así trabaja. Entonces, hermanos, ya no hay protestantes, no hay nada que celebrar, ya no hay protestantes, pero sí hay mucho que unir al ecumenismo. Y aquí están los representantes de todas las denominaciones, bautistas, presbiterianos, anglicanos, testigos de Jehová, la otra línea católica también, están los bautistas, los sacerdotes, los musulmanes por aquí hay, y curiosamente aquí está el adventista del séptimo día, Ganoni Diok, el pastor adventista de la Conferencia General, que es el representante ante el Vaticano. No, Ganoni Diok. Acaba de ser cambiado. Ben Carson está ante la Casa Blanca. Tiene un trabajo allí que va por la misma línea también, definitivamente. Hermanos, esta es la historia triste que vivirá todo cristiano que se separe de Cristo. Dejemos de seguir a hombres, dejemos de depender de hombres, dejemos de depender de sistemas, dejemos de depender de oficinas y de organizaciones. Volvamos a las sendas antiguas del Señor Jesucristo. Su justicia, su misericordia, el plan de salvación, el centro del corazón del mensaje del tercer ángel. Ya no hay protestantes. No hay protestantes. Entonces, ¿quién levantará la voz? ¿Quién denunciará las obras de las tinieblas si ya no se escucha ni siquiera en los templos adventistas, ni en los templos evangélicos protestantes? No. Ahora somos amigos del Papa. Roma nos trata bien y nos da libertad religiosa. Y ahora los dirigentes adventistas viajando a Roma. Y le echan mentira a la iglesia. No es cierto, eso está tergiversado, eso es fake news, eso no es cierto. Y los documentos de las páginas principales mencionan que sí es cierto. Mirad que nadie os engañe. Esto pasaría en el pueblo de Dios. Ustedes recuerdan que el dragón
menciona, la Biblia menciona a la bestia. Apocalipsis 17 la menciona allí. Y dice Juan: cuando la vi quedé asombrado, dice él. ¿Y por qué se asombra si la vio en el 15, la vio en Apocalipsis 14, en el 13 se desenmascara quién es ese poder? Cuando vio a la ramera dice: quedé sorprendido y asustado. ¿Por qué se asusta Juan si ya la había visto capítulos anteriores, desde el 11, el 12, el 13, 14? Ya había visto quién era, y ahora cuando llega el capítulo 17 se desmaya cuando oyó. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Saben por qué se asustó? Porque vio al que es llamado pueblo de Dios con ella. Por eso dice: cuando la vi, quedé asombrado. Nunca pensó ver allí él, que quien se llamaba pueblo de Dios también iba a entrar a al vino, iba a tomar también del vino. Y quizá aquí algunos se asuste, lea lo que dice el Servicio Cristiano, que desde los mismos púlpitos, desde la plataforma sagrada, se hablará a favor del domingo. Y muchos han olvidado que la ley dominical dice eventos de los últimos días, menciona que la ley dominical vendrá de manera oculta, subterránea. No les van a decir: ahí te va la ley dominical. Cuidado, hoy viene por medio del medio ambiente, del movimiento ecológico, de la crisis climática. Viene el domingo climático. ¿Y saben qué hace la organización adventista? Está unida al movimiento ecologista, ambientalista. Ahí andan los conquistadores: ay, limpia tu ciudad, y van barriendo por aquí y por allá. ¿Nos mandaron a barrer? A predicar el evangelio, pero quien manda a barrer es Roma a través de las Naciones Unidas, porque hay que cuidar el medio ambiente, y están abogando por el domingo climático. Muy inocente la iglesia, dormida la iglesia, no se dan cuenta. Se van a las playas a levantar basura en lugar de enseñar el estilo de vida para evitar la contaminación. Y muchas otras cosas, hermanos, que no podemos decir porque ahora no las pueden cargar, porque son duras, son tremendas. Solamente les aconsejo: cuiden su lugar, sé fiel al Señor, no al hombre. Somos adventistas del séptimo día y lo seremos hasta que Cristo venga, pero no podemos tener una cabeza humana que dirija. Nuestra cabeza de la iglesia es Cristo Jesús. Amén. Qué terrible situación. Ya no lo esconden, hermanos, ya no lo esconden. Y hermanos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Nuestra elevada vocación, febrero 18, Jesús está esperando para hacer una gran obra en nuestro favor, y todo el cielo está interesado en nuestra salvación. Estamos viviendo en los días de peligro. Únicamente Cristo puede ayudarnos y concedernos la victoria. Cristo debe serlo todo para nosotros. Él debe morir en el corazón. Morar en el corazón. Debe morar en el corazón. Vamos a escuchar una alabanza que ilustra cómo trabaja el enemigo.
¿Sabes tú quién es ese hombre que se cree más grande que mi Dios? Del cual Daniel en el 7:25 hace siglos lo profetizó, el cual tiene a las naciones bebiendo del vino de su fornicación. ¿Quién es ese hombre que empeñado está en destruir a toda la humanidad? ¿No te has dado cuenta que la profecía cumpliéndose está? La abominación desoladora ansía el trono de mi Creador usurpar. Si no te lo digo ahora, mañana muy tarde será. Del que hoy te hablo es el hombre de perdición. Con riquezas engaña al mundo, todos le sirven y lo comparan con Jesús. Cuando Cristo vino a la tierra, fue humilde y sirvió a sus hermanos de corazón. Le dicen santo y lo llaman Padre, cuando Padre y Santo solo es Dios nuestro Creador. Y aunque digan lo que digan, yo le canto a un Dios viviente que jamás, jamás morirá. ¿No te has dado cuenta que la profecía cumpliéndose está? La abominación desoladora ansía el trono de mi Creador usurpar. Si no te lo digo ahora, mañana muy tarde será. Del que hoy te hablo es el hombre de perdición. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Amén. Como pueblo de Dios, mis queridos hermanos, tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Lo que más necesita el mundo es salir del engaño. Lo que más necesita el mundo es saber que hay salvación gratuita en Cristo Jesús. Amén. Justificados pues por la fe. Es un pilar básico de la iglesia, la justicia de Cristo, que envuelva al pueblo escogido y lo haga brillar para la gloria de Dios.
Amén. Que el Señor nos ayude, hermanos. Estamos viviendo los últimos momentos todavía de paz y de libertad. Cristo viene pronto, hermanos. Por eso el enemigo está dispuesto a sacudir y mover a todos los que le permitan. No permitamos que el enemigo nos juegue y caigamos en su tentación. Santiago 4:7, someteos pues a Dios y resistid al diablo. ¿Y qué cosa? Este huirá de vosotros. Que el Señor bendiga su palabra. Y vamos a entonar el himno 176, creo que, ¿sabe? Cuando suena la trompeta. Himno 176, cuando suene la trompeta. ¿Está abierto? Ya está ya. Sí. Cuando suene la trompeta. Cuando suene la trompeta en el día del Señor. Cuando lleguen los salvados ante el magno Redentor, dice paz feliz, yo responderé. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, y mi nombre llame, yo responderé. Resucitarán gloriosos los que duermen en Jesús, las delicias celestiales a gozar, y triunfantes entrarán en las naciones de la luz. Para mí también habrá una funcional. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, y mi nombre llame, yo responderé. Trabajemos pues por Cristo, pregonando su amor, mientras dure nuestra vida terrenal, y al fin de la jornada con los santos del Señor entraremos en la patria celestial. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, y mi nombre llame, yo responderé. Amén. Antes de orar, les recordamos que mañana el hermano Benítez a las 6:30 tiene el devocional, le corresponde a usted. Y a las 9 de la mañana la clase de salud para los que están aquí. Hermanos, esperamos mañana, Dios mediante, al pastor Rivera por la tarde. Si esperamos que ya esté mejor de salud y ya entonces lo tendremos aquí. Vamos a arrodillarnos para hacer la oración.
Eterno Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, esta noche al estudiar las profecías, tu palabra, el espíritu de profecía, revisar la historia, el conflicto de los siglos, la crisis final, la gran apostasía, el ecumenismo, te suplicamos, Señor, que bendigas a tu pueblo aquí presente. Hemos salido de distintos sistemas. Queremos solamente hacer tu voluntad y representarte con dignidad y mantener el estandarte de la verdad en alto. Ayúdanos, Señor, a pesar de nuestras imperfecciones, a pesar de nuestra crisis, y también como los apóstoles lucharon por su carácter y por ser fieles, ayúdanos a no perder de vista a nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a mantener la justificación por la fe en alto, la salvación por gracia y solo en Cristo Jesús, conforme a tu palabra. Así como Lutero, Señor, lo llenaste de tu Espíritu Santo, de fe y de valor, llénanos esta noche a todos. Ayúdanos, Señor, a trascender y a amar tu verdad y a defender con celo santo tu iglesia. Bendice a los fieles católicos, amigos, vecinos, familiares, donde quiera que estén. Ignoran, Señor, todo esto. Permítenos llegar a ellos con el conflicto de los siglos. Permítenos, Señor, estudiar con ellos y llevarlos de vuelta a la Biblia para que tu Espíritu fije en ellos la verdad presente y sepan que Cristo viene pronto y que Cristo les ama y que la salvación es gratuita. Bendice a todos esta noche, Señor. Tus hijos, muchos van a tomar una cena sencilla. Bendice a las hermanas que lo han preparado, al hermano también. Rogamos tu bendición para este congreso. Derrama tu Espíritu Santo. Danos la debida preparación para enfrentar esta crisis y que en el nombre de Cristo Jesús seamos más que vencedores. En su nombre lo pedimos. Amén. Que Dios bendiga.